Biografía de Robert Erving Howard. Biografía 1x2. Temata. Revista de Filosofía N55, enero-junio, 2017, pp. 267, 286. ISN. 0212, 8365 e ISN. 2253, 900 xdoi. 10, 127, 95 Temata 2017 y 55, 12 Robert E. Howard. La espada salvaje de la ideología Robert E. Howard. The Savage Sword of Ideology Luis Felipe López Espinosa 1 Universidad de Málaga recibido. 9, 7, 16 aceptado. 29, 1, 17 resumen. El bárbaro de Robert E. Howard es un héroe crítico. De acuerdo con los intérpretes, Conan no actúa legitimado por el destino, como viene siendo habitual en el género de espada y brujería. El bárbaro está ligado a una naturaleza que disuelve las ficciones imaginarias de la civilización. Sin embargo, el bárbaro como crítico de la cultura no tiene nada en común con el desdén fascista por la decadencia burguesa. Está más relacionado con la violencia divina benjaminiana. En conclusión, identificaremos la violencia utópica del bárbaro, cuyo poder carece de toda legitimación ideológica, como el núcleo de toda democracia real y radical. Palabras clave. Robert E. Howard. Walter Benjamin. Ideología. Violencia divina. Democracia. Abstract. Robert E. Howard's Barbarian is a critical hero. According to the interpreters, Conan does not act legitimized by the destiny, as is the usual in the genre of sword and sorcery. The barbarian is linked to a nature which dilutes the imaginary fictions of civilization. However, the barbarian as a culture critic does not have nothing in common with the fascist disdain for the bourgeois decadently. Is more linked with the Benjaminian divine violence. In conclusion, we identify the utopic violence of the barbarian, whose power is deprived of any ideological legitimation, as the kernel of real and radical democracy. Keywords. Robert E. Howard. Walter Benjamin. Ideology. Divine Violence. Democracy 1. Colaborador honorario en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga. Doctor en Filosofía por la UNED, sus líneas principales de trabajo son el concepto de ideología, la filosofía marxista, con especial atención a la perspectiva althuseriana, y la teoría psicoanalítica tal como se encuentra formulada por Jacques Lacan y desarrollada en sus aplicaciones filosóficas y políticas por parte de la Escuela de Eslovenia. Publicaciones recientes. Il n'y a pas de grand autre. El materialismo teológico de Pascal, en Daimon. Revista Internacional de Filosofía, N51, 2010. El concepto de ideología en el Marx Maduro, en Isegoría, N grados 50, 2014. Jesús García Cívico Temata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. 268, 1. El existencialismo de Conan como crítica de la ideología. En su breve artículo titulado Conan the Existential, Charles Hoffman reivindica la actualidad de la obra de Robert E. Howard por su vinculación, aunque no expresa ni consciente, con una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. El existencialismo. 2. La obra de Howard no sería una reactualización del mito, ni una saga más de ficción histórica inspirada en un pasado remoto e idealizado, con toques de fantasía heroica. Como sostiene Hoffman, se trata de una obra existencialista en lo filosófico y arraigada fuertemente, por tanto, en la constelación filosófica e ideológica de su momento histórico, el turbulento siglo XX. Muy sucintamente, y reduciendo el concepto de manera un tanto simplista, Hoffman identifica el existencialismo de Howard en torno a la tesis sartriana elemental de la existencia precede a la esencia, el absurdo de la existencia humana en Camus, y la negación del concepto de naturaleza humana. 3. Aunque la identificación con una escuela filosófica de pensamiento en su artículo es algo débil, sin dar una definición precisa del término existencialismo más allá de la impresión de un clima intelectual, sin profundización en la obra de Sartre o Camus ni de sus precedentes, Kierkegaard, Pascal, etc., y sin el recurso a un aparato crítico que aporte algo más de rigor académico, debemos convenir con Hoffman en que las narraciones de Robert E. Howard destacan como una obra de su tiempo, y lo interesante del artículo reside en los argumentos aportados que abren la puerta a una interpretación más ambiciosa desde un punto de vista filosófico.
La identificación de Robert T. Howard como un existencialista inconsciente en el breve ensayo de Charles Hoffman se centra en un aspecto crucial de su narrativa, que la distinguiría de la obra de otros célebres autores de fantasía heroica como Tolkien o Moorcock. La ausencia de un llamado al destino del héroe. Este es un elemento central, traicionado por epígonos como Sprague de Camillin Carter, continuadores de la saga de Conan tras la muerte de Howard, y olvidado por los sucesores en el género de espada y brujería. Todos los sucesores de Howard en el género de espada y brujería parecen insensibles al existencialismo. La mayoría de sus series con crónicas del héroe que cumple con su noble destino. En cada una de las historias de Howard, Conan crea y soporta su propio destino. Cuando Conan se convierte en rey, no está realizando un papel predeterminado por el destino. Al contrario, él aprovecha la oportunidad para autoproclamarse rey. 4.2. Hoffman, C.H. Conan de Existential, en Ron, de ed. De Barbaric Triumph, Maryland. Wildside Press, 2004, pp. 5, 10. 3. Ibiden, pp. 6, 7. 4. All of our successors in the genre of sword and sorcery seem untouched by Systemata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. La idea de mérito en la antigüedad griega 269. El carácter propio y la profundidad del mundo creado por Howard se comprenden mejor por contraste con la obra de otro referente de la literatura de fantasía. Tolkien. En Tolkien es evidente el aura de mistificación que envuelve todo el relato, con la montaña, en El Señor de los Anillos o en El Hobbit, como telos o fin hacia el cual se dirige linealmente la trama. Quizás por eso el prototipo del mago tolkieniano, Gandalf, es aquel que conoce dicho destino o finalidad. Operando mediante engaños, poniendo en peligro a Bilbo y a Frodo, Gandalf les hace cumplir con una oscura finalidad histórica. Robar el perdido anillo de poder de Sauron, atesorado por Gollum, y hacerlo fundir en Mordor. Los más idóneos para semejantes aventuras son los hobbits o medianos, una raza sencilla, hogareña, ingenua y de aspiraciones modestas, menos susceptibles que los humanos al pecado o a la corrupción. ¿Y no es esta llamada a un crucial destino, que da nombre al mismísimo monte donde Frodo cumple su misión en El Señor de los Anillos, lo más característico de la interpelación ideológica, tal como la planteara Louis Althusser y la desarrollaran Slavoj Žižek y los autores de la escuela eslovena? La ideología interpela a los individuos como sujetos, y lo hace mediante la representación imaginaria de una completud, proyectada sobre las carencias del ser materialmente incompleto e insuficiente. Lo que un sujeto es, y lo que debe ser, se hallan codificados en la forma de un destino socialmente necesario, merecedor de nuestra sumisión e incluso de nuestra aceptación en forma de amor fati pseudonietzscheano. Blaine Dollar describe este proceso como la introyección de una contingencia externa, que por medio de un cambio meramente formal conduce a una elección forzada, allí donde lo dado es percibido como el objeto de elección del propio sujeto. 5. ¿No sucede así cuando Gandalf convence a Bilbo de que le siga en su aventura? Bilbo es tajante en su negativa: no queremos aventuras aquí, gracias. 6. Y sin embargo, Gandalf no duda en llenar de enanos la casa de Bilbo, la tarde del día siguiente. La compañía de los enanos y las canciones sobre mazmorras, oro y aventuras, despiertan el interés de Bilbo. Sin embargo, tras la fiesta, ya no estaba tan seguro de que fuese atentialismo. Most of their series are chronicles of their fulfilling this noble destiny. In each of our stories, Conan creates and carries out his own destiny. When Conan becomes king, he is not acting out a role already preordained by fate. Rather, is the opportunity to make himself a king Ibiden, p. 8, la traducción es mía. 5. $M. Beyond Interpellation, Kiparle, 6, 2, 1993, p. 82. 6. Tolkien, J.R.R. El Hobbit. Barceloncia. Círculo de Lectores, 1988, pp. 11, 12. Jesús García Cívico Témata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. 270. Hacer algún viaje por la mañana. 7. La decisión de partir se toma como un hecho ya consumado. Al amanecer, los enanos se han marchado dejándole una nota, que Bilbo no halla hasta que Gandalf se la hace leer, apremiándole a que se reúna con el grupo de aventureros.
Así, del modo más absurdo, Bilbo se lanza a la aventura. Hasta el final de sus días Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón, o dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba a llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara, y poniendo las llaves en manos de Gandalf. 8. El proceso de conversión ideológica supone la confirmación de un hecho consumado, apoyado en la autoridad externa del mago, y en cierto sentido, facilitado también por el mito familiar, la ascendencia de una estirpe de aventureros. La paradoja del relato reside en cómo la aventura se convierte en una búsqueda de la propia identidad a partir del hecho traumático de que, una vez que se inicia la búsqueda, algo de esa identidad preexistente se pierde. En otras palabras, sin la ruptura que la elección forzada supone en la cotidianeidad homeostática de un sujeto, la propia aventura sería innecesaria, pues el sujeto no habría tenido necesidad de buscarse a sí mismo a través de la historia. Al final del Hobbit, Gandalf muestra la verdadera lógica del proceso de interpelación ideológica, donde con total descaro el mandato ideológico resulta ser la condición de posibilidad del acto individual de un sujeto, y no al contrario. ¿No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? No supondrás, ¿verdad?, que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte, para tu beneficio exclusivo. Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho. Pero en última instancia, eres solo un simple individuo en un mundo enorme. 9. La preeminencia del mito, la sumisión del individuo a la colectividad, y el papel preeminente del mago como conocedor de un destino, se hallan diametralmente opuestos al vulgar materialismo de Conan, individualista y desmitificador. Conan es presentado, en su primera aparición en el relato de Phoenix on the Sword publicado en el número de 7. Ibiden, p. 28. 8. Ibiden, p. 30. 9. Ibiden, p. 228. Temata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. La idea de mérito en la antigüedad griega 271 diciembre de 1932 de Weir Thales, como un antihéroe disolvente o como un héroe plebeyo. Allí llegó Conan, el cimerio, con su pelo negro, los ojos sombríos, espada en mano, un ladrón, un saqueador, un asesino, de gigantescas melancolías y gigantescas alegrías, para pisotear con sus sandalias los tronos enjollados de la tierra. 10. Las líneas que abren el relato no constituyen una profecía, sino una crónica, se citan unas imaginarias crónicas nemedias. Por ese motivo, la narración se mantiene en todo momento enmarcada en una crónica ficticia, pero desde un supuesto puramente materialista y sin anticipar ninguna determinación histórica. De una manera brutal, el universo del héroe en Hogwarts se rige por la contingencia absoluta de un proceso sin sujeto ni fin, es. 11. El antiheroico Conan pasa por su vida a través de toda suerte de oficios de mala reputación: pirata, ladrón, soldado profesional, general mercenario, forajido, guiado tan solo por primarias necesidades materiales. De ahí que su autocoronación como rey de Aquilonia, en un gesto napoleónico, esté desprovista del aura de una profecía, de la predicción de una necesidad histórica. Conan, sin más autoridad que la que le dan las circunstancias concretas, recoge la corona del cadáver del tirano Numénides, a quien acaba de dar muerte. 12. Y como experimentará a partir de entonces, ninguna sublime transformación enderezará su vida de aventurero y buscavidas, pues como acertó Jack Larkan, el loco no es solamente el mendigo que cree ser un rey, sino también el rey que cree serlo. La crítica guardiana a la monarquía se basa, por consiguiente, no en la negación del estatus trascendente de la misma, sino en la afirmación de su carácter mundano. No existe diferencia alguna entre ser un rey o ser un bárbaro, pues un bárbaro puede ocupar el trono como el mejor de los monarcas, asumiendo precisamente que reinar no consiste en la multitud de sofisticadas artes cortesanas, las cuales corrompen al monarca y llevan 10. Iter Kame Conan, Decimerian, Black Aired, Sulleneyer, Sword in Hand, Atief, Arreaver, Aeslayer, with Gigantic Melancholies and Gigantic Mir, Totreade Electrones of the Artunderis and Jet Feet Howard, R. E. The Phoenix on the Sword, en The Coming of Conan Decimerian, New York. Del Rey, 2003, p. 7, la traducción es mía. 11. Althusser, L. Remarque sur une categorie. Process sans sujet ni fin, ese paréntesis de cierre, en réponse a John Lewis, París. Maspero, 1973, pp.
69, 76. 12. La historia, mencionada en The Phoenix on the Sword, es narrada con pormenores en Sprague de Camp, L. y Carter, L. Conan the Liberator, New York. Tor, 2002, pp. 153, 294. Jesús García Cívico Témata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. 272. Al reino a la decadencia, sino en el ejercicio de la política como aventurerismo, arribismo y violencia. La postura del héroe resultaría en una ética que, conocedora el papel eficaz de la ideología, sin embargo la rechaza, en una empresa de desencantamiento del mundo a través del gobierno por la espada, el altuseriano aparato represivo de Estado, y no por la ideología. El primer relato de Conan, El Fénix en la espada, era una reescritura de un relato de Kull que la revista Weird Tales rechazó, alegando precisamente a que la falta de elementos fantásticos sería mal recibida por los lectores, con un título muy significativo. By this Axei Rule. 13 por este hacha gobierno. En este punto, cabría calificar la política de Howard como un antimaquiavelismo desde un materialismo vulgar, y sin embargo utópico. Antimaquiavelismo, porque el príncipe, dejando de lado por ahora el Maquiavel o alternativo de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, argumenta la hibridación de violencia e ideología como claves inseparables para el gobierno, argumentando la imposibilidad de mantener el gobierno solo mediante el ejercicio del poder del Estado. Materialismo vulgar e ingenuo, porque el héroe de Howard rechaza este papel de la ideología y remite en última instancia a la violencia como fundamento real de todo poder legítimo. Y sin embargo utópico, porque persigue en último término un ideal emancipatorio. El bárbaro de Howard busca el instrumento de dicha emancipación en una forma muy concreta de violencia, una violencia por medio de la cual se destituye aquella ficción imaginaria o ideológica que acompaña a las sociedades civilizadas, desigualitarias y contradictorias. 2. Conan, el bárbaro emancipador. Stephen R. Trout ha escrito acerca de las relaciones de Robert T. Howard con el mito americano de la frontera. 14. Y es que resulta muy complicado entender el personaje del bárbaro, y más aún la propia cultura estadounidense, sin referirse a la historia de violencia, conquista y colonización que aún se halla relativamente reciente en la historia de ese país. Trout nos remite en su artículo a la obra de Slotkin. En Regeneration Through Violence, 15. Richard Slotkin traza la historia del mito de la 13. Howard, R.E. By this Axei Rule. En The Best of Robert T. Howard, Vol. 2, New York. Del Rey, 2007, pp. 1, 17. 14. Trout, S.R. Heritage of Steel. Howard and the Frontier Myth, en Ron, de ed. The Barbaric Triumph, o Cit. pp. 59, 78. 15. Slotkin, R. Regeneration Through Violence. The Mythology of the American Frontier, 1600 Témata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. La idea de mérito en la antigüedad griega. 273. Frontera como mito nacional en la cultura norteamericana. La mitología americana no la construyeron los padres fundadores, intelectuales ilustrados del 18, sino que se constituyó sobre las actitudes, la psicología y los devenires de la dura vida de los exploradores, colonos, misioneros, y de su enfrentamiento con la naturaleza y con los nativos americanos. 16. Especialmente en la época de las guerras anticoloniales indígenas, o guerras indias, la cultura norteamericana se construyó sobre una experiencia de la civilización confrontada a la barbarie. Al mismo tiempo, en ese complejo sustrato histórico surgirá la fascinación norteamericana por figuras que mezclan civilización y barbarie, como el explorador Daniel Boone, el cual encarna al prototipo de lo que va a ser en adelante el héroe americano. Un héroe americano es el amante del espíritu de las tierras salvajes, y sus actos de amor y de sagrada afirmación son actos de violencia contra este espíritu y sus avatares. 17. Esta misma identificación del héroe con la naturaleza la hallamos en un pasaje de El Coloso Negro. No era un mero salvaje. Era parte de lo salvaje, era uno con los indomables elementos de la vida. 18. La relación con el barbarismo toma entonces para el colono un doble carácter, de fascinación y de represión. Por un lado, el hombre blanco, formado en la cultura puritana, experimenta los dos mundos como antagónicos, como estructuras simbólicamente contrapuestas.
Para cada institución puritana, para cada práctica y para cada teoría moral, creencia y ritual, existía una antítesis y una contraparte india. Estas analogías nunca fueron ignoradas por los puritanos, que veían en ellas metáforas de la voluntad de Dios. 19. Por otra parte, subyace una atracción hacia lo salvaje. Los blancos apreciaban y envidiaban lo que para ellos era la naturalidad de los indios ante la vida y la sexualidad. 20. El conflicto generado por esta ambivalencia es característico del género western. En el documental The Pervert's Guide to Ideology, Sofin 1860, Norman. University of Oklahoma Press, 2000. 16. Y Biden, p. 4. 17. An American Hero is the lover of the spirit of the wilderness, and his acts of love and sacred affirmation are acts of violence against that spirit on her avatars. Y Biden, p. 22, la traducción es mía. 18. He was not merely a wild man. He was part of the wild, one with the untamable elements of life. Howard, Re. Black Colossus, en The Coming of Conan the Cimmerian, o Cit. p. 172, la traducción es mía. 19. For every Puritan institution, moral theory and practice, belief and ritual there existed an antithetical Indian counterpart. Such analogies were never lost on the Puritans, was a intem metaphors of God's will Slotkin, R. O. Cit. p. 57, la traducción es mía. 20. The Witches appreciated and envied what they thought of the Indians as of life and sexuality. Y Biden, p. 26, la traducción es mía. Jesús García Cívico Témata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. 274 Fienes, 2012, Slavoj Žižek se detiene a analizar el clásico western Centauros del Desierto, de Searchers, John Ford, 1956, para analizar cómo el héroe que dedica todos sus esfuerzos en rescatar a la mujer presa de la tribu india consigue por fin dar con su pista, solo para descubrir con escándalo que ella no desea ser rescatada. Este argumento es el mismo en Taxi Driver, Martin Scorsese, 1977, donde el protagonista se ve a sí mismo como el héroe que debe liberar a una prostituta. En ambos casos, los protagonistas se hallan sobreidentificados con un destino heroico que supone doblegar a las fuerzas del barbarismo. En ambos casos, el único modo para llevarlo a cabo es por medio de la barbarie y la violencia. En Taxi Driver es muy revelador el corte de pelo a lo mohicano de Travis para marchar a la batalla. Siguiendo a Žižek, la única solución real al problema que los dos filmes plantean hubiera sido la que escenifica el protagonista de Taxi Driver al final de la película, disparándose simbólicamente con el dedo en la sien. En otras palabras, ejercer la violencia sobre uno mismo. En efecto, Travis debía disparar contra aquello que más cuesta ceder. Contra las certezas ideológicas que conforman su propia subjetividad, y que el acto irreflexivo de violencia trata realmente de salvar. Para Žižek, los estallidos de violencia no constituyen el efecto de una firme convicción, sino más bien el síntoma de una flaqueza. Son un modo falso de lidiar con una contradicción interna. Constituyen una reacción desmedida cuando nuestras certezas ideológicas se ven amenazadas. En Sobre el concepto de historia, Walter Benjamin presenta su célebre afirmación: no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo de barbarie. 21. La historia de las sociedades contradictorias avanza por medio del empoderamiento de unos y de la servidumbre de la mayoría. Lo que entendemos como tradición es el proceso de transmisión de ese legado de los vencedores. Por ese motivo, tras los bienes culturales, que son la materialización de esa hegemonía, subyace una historia anónima, una tradición de los oprimidos. 22. La propuesta de Benjamin es por tanto que el materialista histórico no empatice con los vencedores, que sea capaz de distanciarse ante proceso de transmisión. Esta argumentación es la que le lleva a la también célebre sentencia acerca del materialista histórico que considera como su tarea cepillar la historia a contrapelo. 23. Es en este sentido preciso en que una teoría crítica debe abrazar un barbarismo emancipador, ante la certidumbre de que un proyecto civil. 21. Benjamin, W. Sobre el concepto de historia, en Obras Completas, libro 1/vol 2, Madrid. Abada, 2008, p. 309. 22. Ibidem. 23. Ibidem. Témata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286.
La idea de mérito en la antigüedad griega 275 Lizatorio que no reconozca ese elemento disolvente se convertirá también él mismo en una fuente de barbarie. Este fue el descubrimiento que hizo Marx. De justificar en cierto modo al capitalismo porque disuelve las abigarradas relaciones feudales y dispone el terreno para la emancipación socialista. 24 Marx pasó a aceptar que el proceso histórico no debía necesariamente atravesar todos los estadios de desarrollo de una manera mecánica y disolvente de las instituciones precapitalistas. Esta perspectiva se encuentra en sus reflexiones más tardías referidas al papel de la comunidad rural en Rusia. 25 Toda la polémica, de consecuencias cruciales, que más tarde dividió la Segundo Internacional y que enfrentó a Lenin con Kautsky, tenía que ver con este giro teórico desde la visión lineal de la historia a la aceptación de múltiples vías hacia el socialismo. De este modo, Lenin confrontaría con el mecanicismo de la socialdemocracia alemana, que veía en el desarrollo de las fuerzas productivas el camino seguro y pavimentado al socialismo, y accionó el freno de mano en un sentido benjaminiano, aunque no se dieran las condiciones objetivas. 3. Conan, el destructor benjaminiano en su conferencia A Positive Concept of Barbarism, 26 Sami Katib comenta una carta de Robert E. Howard dirigida a Lovecraft en diciembre de 1935. Tu amigo Mussolini es un ejemplo sorprendentemente actual. En aquel discurso que escuché, él hablaba libremente de la expansión de la civilización. De vez en cuando anunciaba: la espada y la civilización deben ir de la mano. Allí donde la bandera italiana ondee, lo hará como un símbolo de la civilización. Las naciones civilizadas nunca tienen motivos egoístas para asesinar, violar y saquear. Solo los horribles bárbaros los tienen. 27-24. Marx, K. y Engels, F. Manifiesto del Partido Comunista, en Obras Escogidas, 1, Madrid. Acal, 1975, p. 24. 25. K. Marx, Carta a Vera Zasulich, 8 de marzo de 1881, en Marx, K. y Engels, F. Cartas sobre el Capital, Barcelona. La IA, 1974, pp 234, 235. 26. Katib, S. A Positive Concept of Barbarism. Benjamin and Consequences, charla dentro del ciclo Constellations of Contemporary Thought en el Multimedia Institute Club Mama, Zagreb, Croacia, 27 de febrero de 2015, https. www.youtube.com/watch =upgqxp5r9htq consultado. 3 de julio de 2016. Una versión del texto se publicará próximamente en forma de artículo bajo el título de Poverty of Theory. Benjamin and the Consequences, en la revista Historical Materialism. Research in Critical Marxist Theory. Citado con permiso del autor. 27. Your friend Mussolini is a striking modern day example. In that speech officier translated the spoke feelingly of the expansion of civilization. From time to time as announced. The sword and civilization go hand in hand. Wherever the Italian flag waves it. Jesús García Cívico Temata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. 276. Como bien señala Katib, en la literatura de los años 30 el término barbarie no tenía siempre un sentido peyorativo ni estaba asociado únicamente al fascismo. En la carta, Howard sitúa claramente a los bárbaros entre los oprimidos, comprendiendo perfectamente cómo todo imperialismo y toda dictadura comienza identificando al otro como el subhumano, basando esta atribución en la raza y la cultura. Por eso, contra las interpretaciones apresuradas, que pudieran ver alguna forma de crítica fascista o la decadencia burguesa en la actitud de Conan ante los cínicos y débiles hombres civilizados, conviene recordar que lo que Conan desprecia no son precisamente los placeres decadentes de la ciudad. En el fondo, pese a las apariencias, la ciudad presenta un medio idóneo donde las habilidades del bárbaro lo hacen más adaptado que cualquier hombre civilizado. Lo que diferencia al civilizado del bárbaro es que el primero precisa de una justificación de la violencia por encima del mero interés. La violencia, en las culturas civilizadas, es presentada como un mal necesario que conviene ocultar. Por eso precisamente Conan se gana el sustento en múltiples ocasiones como mercenario de algún reino civilizado. En las culturas civilizadas, la fuerza es un medio y nunca un fin en sí mismo. Pero esta instrumentalización de la violencia conlleva una violencia estructural o soterrada.
Precisamente contra esta violencia soterrada, el acto barbárico de voluntad es utópico, disolvente y subversivo. El héroe o guardiano es un nihilista activo 28 en el sentido nietzscheano. Esta figura es característica de personajes literarios de la cultura popular, como los detectives de Dashiell Hammett o Raymond Chandler. Conan se presenta como un explorador y un aventurero. Su drama es el del individuo que, enfrentándose a sus pasiones humanas y naturales, la superstición característica de los pueblos salvajes respecto de los seres sobrenaturales y la hechicería. El deseo sexual, como en las novelas de serie negra donde el detective de turno renuncia al amor, se sobrepone a sus pasiones y se sirve de una violencia estéril y distante para llevar a cabo la gesta de la destrucción de lo viejo. Este nihilismo activo está muy presente en el texto El carácter destructivo de Walter Benjamin, donde se invoca la posición ética de un desapasionado desbrozador de sendas, de un explorador de posibilidades históricas. El carácter destructivo solo conoce una consigna: hacer sitio. Will be as a symbol of civilization. Civilized nations never have selfish motives for butchering, raping and looting. Only horrid barbarians have tose wrong, The Barbaric Triumph, en The Barbaric Triumph, o Cit. P. 175, la traducción es mía. 28. Nietzsche, F. El nihilismo. Escritos póstumos, Barceloncia. Península, 2002, p. 64. Temata. Revista de Filosofía N55, 2017, pp. 267, 286. La idea de mérito en la antigüedad griega 277 solo una actividad. Despejar. Su necesidad de aire fresco y espacio libre es más fuerte que todo odio. 29. Walter Benjamin define el carácter destructivo como juvenil y capaz de grandes alegrías. A esta imagen apolínea del destructivo nos lleva por de pronto el atisbo de lo muchísimo que se simplifica el mundo si se comprueba hasta qué punto merece la pena su destrucción. 30. Definido por la alegría espinosista de incrementar la potencia de obrar, sin odio ni temor, pareciera la única vía moderna para la aplicación de las intuiciones de una ética confrontada con la realidad del mundo contemporáneo, un mundo que debe ser enfrentado desde un punto de vista minimalista, reduccionista y revolucionario. Como tal ética revolucionaria, Benjamin define el carácter destructivo como un proceder sin telos, sin proyecto subjetivo. Tiene pocas necesidades y la mínima sería saber qué es lo que va a ocupar el lugar de lo destruido. Por de pronto, por lo menos por un instante, el espacio vacío, el sitio donde estuvo la cosa que ha vivido el sacrificio. 31. El bárbaro personifica la fuerza de lo salvaje, de lo que proviene extramuros de la civilización. Es la concreción por antonomasia de una ética desapasionada, que ha de aplicar en la praxis la crítica del estado de cosas existente. Como ha afirmado Hayek, el drama de nuestra civilización capitalista occidental es que no podemos representarnos su alteridad. Resulta más fácil para nosotros imaginar el fin del mundo y la destrucción de toda vida que un mero cambio en el modo de producción. 32. La vida fuera del capitalismo nos resulta impensable. Otras maneras de existir nos parecen ajenas, extrañas e incluso aterradoras. Como también señalara Gramsci, toda alternativa a la civilización que conocemos la identificamos inmediatamente como bárbara y desordenada. Biografía generada por Biografías en Español.